Dios se apoya en la razón. Si tú, siendo creador, fuiste humillado, ¿qué más puedo esperar yo siendo creado? Cuando el hombre sirve, la tierra sirve, nos dice José Martí. El empecinamiento parte de la base de no ver donde los demás sí ven y seguir insistiendo hasta intentar recobrar la ceguera nos dejará más ciego aún. A la hora de tener la razón, todo el mundo cuenta con la suya y nadie se ocupa de si con ello nos roban la energía o no, si se provoca un infarto o una subida de tensión. Cuando se apela a la justicia, también se interpreta a conveniencia. No sé hasta qué punto una discusión monetaria puede ser también o puede ser tan importante como para ganarle a la propia salud. No merece la pena, desde luego. Si se está en lo cierto, ya habrá miles de formas para mostrarlo. Si no se está, 1001 para lo contrario. Toda respuesta irá acorde a lo que se haya entendido, nunca a lo que se corresponde. Si no se escucha, menos aún se oye. No siempre se cogen todas las señales. Hay que estar muy atento a todo lo que se nos dice. Por mucho que nos empeñemos en comenzar la casa por el tejado, los cimientos nos pondrán en el lugar que nos corresponde. El respeto es el primer signo de amor, nos diría Pablo de Ors. No es bueno confundir educación con formación. La formación la adquieres a través de la escuela. La educación, en palabras de William Allen, la adquieres a través del medio con el que te rodeas. No existe otro lugar para encontrar respuestas a todas las preguntas. Para formarse es necesario adiestrarse. Para educarse es necesario adquirir valores y los valores no se forman, se pegan como las lapas de generación en generación por medio de nuestros seres más cercanos. Podrás ser un indigente si te han enseñado una buena base de principios, serás un indigente educado. Podrás ser un catedrático de universidad y otra cosa bien diferente es saber qué clase de catedrático eres para con tus valores. Charles Dickens interpretaba las lecturas con pasión. Se quedaba exhausto. ¿Cómo se quedaría con las palabras de Antonio Machado? Hay almas que hacen un bufón sombrío de un histrión de alegres mojigangas. Pero en tu alma de verdad, poeta, sean puro cristal risas y lágrimas. Sea tu corazón arca de amores, vaso florido, sombra perfumada. Esos poemas recitados por ti, hermano, deja exhausta tu alma de verdad, poeta, de puro cristal risas y lágrimas. Sea por siempre tu corazón arca de amores, vaso florido, sombra perfumada. Es en la fuerza de voluntad que se halla el espíritu que todo lo puede. De voluntad y espíritu tienes y rebosas. Sé que la foto compartida de tu mamá extraída del baúl de los recuerdos ha conmovido tu alma de poeta. Ella sembró ese espíritu en ti como un manantial de valores. Cierto, es mi madre, hermano, también tuya.
Era madre para todo el mundo. Su sonrisa, generosidad, laboriosidad, entrega, energía y sabiduría eran infinitas. Apenas sabía escribir, pero irradiaba pedazos de cielo por doquier y nos legó el mayor regalo del ser humano: ser buena persona. Su título: bondad. Dime, ¿hay un otro certificado que supere a aquel? Sí, me has conmovido, Javier. Este rayo de luz al cantar el gallo ha sido un regalo de extremo valor, cual agradezco de todo corazón, eternamente agradecido. La verdad es que sí, para mí era Felipita, una mujer que siempre te recibía con una sonrisa y una disponibilidad siempre presta. Lo que tenía y más ya era tuyo. Todo lo brindaba. Un corazón enorme donde siempre predominó la compasión en aquellos que no supieron entender su perfecto don de bondad. Desde el cielo nos esboza su mejor sonrisa. Es en la fuerza de voluntad que se halla el espíritu que todo lo puede. Atenerse a la justicia cuando la razón impera es de real grandilocuencia saberse del sentido común, para ni desvariar en lo que se malentiende como en el tratado o el tratado justo de las cosas. Si no se domina la visión de conjunto, es muy probable que nos dejemos detalles en el tintero. Todo puede afectar desde el momento y hora que dejemos que las cosas nos afecten. Se podrá tener una idea de progreso, pero si las propias ideas no progresan porque hay cosas que jamás debieron hacerse, se enfocó inadecuadamente lo que ya se había advertido con anterioridad, tocará reparar lo que se pueda y en el momento que se pueda. Existen palabras que se pronuncian solas con la mirada. Son esas palabras que nunca se atrevieron a tener una voz para ser pronunciadas. Nunca dejes de decir aquello que sientes, porque te condenará a decírtelas en silencio. De lo contrario, ¿quién podrá prohibir a la alondra que cante?, nos preguntaría el profeta de Khalil Gibran. Por supuesto que existen muchas cosas que se pueden hacer sin creer en dioses invisibles. Cuando alguien cree en Dios, lo hace de forma palpable, a su forma de verlo. Eso no significa que todo el mundo lo tenga que ver igual. Tras el umbral de la vida nos hacemos todos invisibles. Ante los ojos de una hormiga somos invisibles, lo cual no quiere decir que no existamos. Todo es fe, conciencia o visión, forma de entender la vida para la muerte o la muerte para la vida. Por mucho que las cosas se parezcan, un tomate no será igual a una fresa, por muy rojo que se nos pinte. Uno ha de saber bien en qué posición está para entender qué punto de humildad necesita. Sobre hacerse indispensable, Baltasar Gracián nos diría que no hace sagrada la imagen el que la pinta y adorna, sino el que la adora. El sagaz prefiere lo que le necesitan a los que dan las gracias. La esperanza cortés tiene buena memoria, pero el agradecimiento vulgar es olvidadizo y es un error confiar en él. Es la palabra gracia la primera que ha de sonar de nuestros labios o conciencia al despertarnos en la mañana.
Desconocemos cuándo lo haremos por primera vez. La vida en sí misma es un manantial de gracias que, si no se sabe apreciar, es como tener sed delante de ese mismo manantial y no saber cómo saciarla. Hay cosas que necesitan ser fijadas en la pared, que por mucho que se quieran evitar, llevan taladro. Lo mismo ocurre con nuestros principios, aun tengas que romper o hacer ruido. Uno de esos principios, y quizás el más importante, es la palabra. Ella va fijada y acuñada con buenos tacos de confianza. Cuando ésta se resquebraja, es muy difícil de volver a usarse. La palabra, como el hueco al taladrar, llevan su justa medida. No importa ni el diámetro ni la longitud. Lo que realmente importa es que sostenga bien lo que se fija. Luego nos pondremos o podremos equivocar como rectificar, pero ese hueco abierto y fijado ya no será el mismo ni funcionará igual. El principio de la palabra es común a todos y a los mejores acuerdos son los que se firman sobre ella. El papel se moja o quema, se tritura o recicla. La palabra no requiere de tanto para destruirse, solo se basta con incumplirse para que sus repercusiones sean aún mayores. Cuando nuestras palabras respalden nuestra apuesta, llévala hasta el final de sus consecuencias. Recuerda que no siempre se gana, pero tampoco se pierde. Y el que pierde, algo siempre gana. Si al despertar tus ojos continúan cerrados, es que aún permaneces dormido. Se resistía al olvido, sus ojos seguían observando desde la inocencia del niño y la latente madurez de sus años de niño. Como me diría mi hermano Federico Parada, la vida es como viajar del zaguán al recibidor. Parece igual, pero su lectura para la lectura es muy distinta. En el zaguán, Baltasar Gracián nos hace dirimir entre la fortuna y la fama. Lo que tiene de inconstante la una, o sea, la fortuna, tiene de firme la otra, la fama. La primera para vivir, la segunda para después. Aquella contra la envidia, esta contra el olvido. La fortuna se desea y tal vez se ayuda. La fama se diligencia. El deseo de la reputación nace de la virtud. Fue y es hermana de gigante la fama. Anda siempre por extremos o monstruos o prodigios de dominación, de aplauso. En el recibidor, nos diría el profeta Khalil Gibran, se debate entre la razón y la pasión. Cuando en las colinas os sintáis bajo la sombra fresca de los blancos álamos compartiendo la paz y la tranquilidad de las campiñas lejanas y de las praderas, permitid entonces que vuestro corazón exclame en silencio: Dios se apoya en la razón. Y cuando arribe la tormenta y el poderoso aire agite el bosque entero, y el trueno y el relámpago proclamen la majestad del cielo, dejad entonces que vuestro corazón diga con temor: Dios se mueve en la pasión. Y como vosotros sois un hálito en la esfera de Dios y una hoja en su bosque, también vosotros os apoyáis en la razón y os movéis en la pasión. Todo es una cuestión de tiempo, saber esperar y no precipitarse. Si las cosas se están haciendo de forma correcta, el tiempo nos lo dirá. Y si no se están haciendo, nos lo dirá igual.
Lo que cambiará en todo momento es nuestra actitud a la hora de afrontar las cosas. Puede que el tiempo te demuestre que no lo estás haciendo bien y uno se empeña en lo contrario. Entonces estaremos aprendiendo de nuestra propia terquedad. Puede que sí lo estés haciendo bien y sea el momento de darle paso a la humildad, porque en cualquiera de los casos el denominador común es terminar aprendiendo, aunque para ello incluso se termina engañando a uno mismo. Recuerda que no siempre se consigue aquello que se quiere, aunque para ello la vida nos conceda aquello que merecemos. Cuando nos ponemos frente al mar, solo vemos su inmensidad, pero difícilmente reparamos en el hecho de que esa inmensidad está creada por múltiples microgotitas de agua. Y así es todo. Cuando experimentamos un cambio, no ocurre de forma puntual, ya se estuvo gestando. Si logras vivirlo por momentos, de forma consciente, en cámara lenta, es mágico y revelador. Podrás ver la vida correr, pero ella nos enseñará su paso. Con la lengua que manches, con ella limpia. Allí donde impere la alegría y el buen humor, que se aparte todo canal cuyo empeño sea lo contrario. La alegría, como virtud, es la única emoción que no está reñida con nada, ni con la seriedad, la responsabilidad o el mismísimo compromiso. Se ajusta a cualquier ámbito. Sí es posible que a menudo nos encontremos con personas que sí figuran encontrados con dicho estilo emocional de vida. Y es que aún, sin tan siquiera saberlo, viven intentando encontrarle algún criterio. Claro que de igual forma a menudo nos olvidamos que antes de ser lo que somos y fuimos, ya éramos. Gente que nunca dejó de ser aniñada. Si boca arriba no concilias el sueño, sonríele a la vida y cambia de postura, aunque solo sean sueños. Se aprende a ser correcto, siendo y queriendo ser corregible. Con el pasar del tiempo, nadie pierde. Insistir donde todo es controvertido es malgastar energías allí donde no las saben aprovechar. Si las cosas están de una manera es porque tienen que estar de esa forma y no somos capaces de entenderlo, pues entra en contradicción con las pretensiones del ego. Si un determinado proyecto no es nuestro y se sostiene muy condicionado por un tercero, nuestra posición pasa a un lugar donde opinar o colaborar más que aportar contrapone. Dejarlo estar es lo que dicta la buena conciencia. Eso no quita para que después de tantas insistencias nuestro grano de arena se rindiera, brillara, estuviera a la altura y por capricho de uno y poca actitud del otro, retornara a las orillas del mar. No cuenta. Allí donde el capricho se sienta a convenir con la laxitud, sus proyectos terminan en mero suspense. En un ir y venir, todo puede resultar distinto porque lo que pudo pasar y pasó nunca volvió igual. Todo desierto es distinto, lo que no puede cambiar es nuestra actitud para atravesarlo. Perfecta amiga del camino a la experiencia. La preocupación solo existe en la cabeza del preocupado. A partir de ahí, es una ilusión efímera que no se sostiene.
Sabía absolutamente de todo. Esperaba tener un encuentro personal con la vida. Y vaya que si lo tuvo. Nos lo recordará Sergio Barbarén con esta bella historia. Cada minuto que pasa es una oportunidad para cambiarlo todo. Cada instante es una nueva ocasión de mejorar. Así pues, vida, esto es lo que te prometo. Seré fiel a mi corazón, seré guardián de mis sueños. Cruzaré los océanos contemplando con mis propios ojos al mundo maravilloso en el que vivo. Valoraré cada segundo de mi tiempo como un tesoro que nunca he merecido. Respiraré hondo, no solo con el aire que llena mis pulmones, sino con el misterio y la magia que me rodean. Seguiré mi propio camino, sin que me importe lo que otros crean o piensen. Soy el dueño de mi destino. Jamás traicionaré a mi corazón ni mi felicidad. Y vida, también te prometo esto. Cuando llegue la hora de mi último aliento, de surfear la última ola, de cumplir mi último sueño, te sonreiré. Vida pródiga y espléndida, para agradecerte todos los momentos que me has regalado sin pedir nada a cambio. Esta es la promesa que te hago, preciosa, única y maravillosa vida. La vida es según tú la quieras pintar o ver. Nadie la observa igual y para todo el mundo es perfecta. El lugar de entendimiento reside en cada corazón. Si pretendemos imponer nuestras formas, tenderemos a alejarnos. Si por el contrario nos insertamos en el paisaje de los demás, es posible que en ese árbol variopinto que pintaste encontremos un nido donde poder interactuar, porque nadie, ante lo pequeño, es capaz de ponerse por encima para terminar aplastando lo que nace del corazón. Tu vida es según tú la pintes. Tu vida con la mía es según queramos colorearlo los dos. Tu vida es según la pintes. Tu vida con la mía es según queramos colorearla los dos. En la famosa novela de Matar al Ruiseñor de Harper Lee, de la que existe una excelente película protagonizada por Gregory Peck, el protagonista Atticus Finch le dice a su pandilla de niños, entre los que se encuentra su hija, preferiría que disparaseis contra los botes vacíos en el patio trastero, pero sé que perseguiréis a los pájaros. Matad todos los arrendajos azules que queráis, pero recordad que matar a un ruiseñor es pecado. Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No devoran la fruta de los huertos ni comida en los graneros. No hacen nada más que derramar el corazón cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar al ruiseñor. En la vida, nos guste o no, todo se repite. Para cuando eso ocurra, solo hemos de superar la prueba. En lo sencillo se aloja lo complicado, pues vivir es bien sencillo. Nosotros somos quienes en ocasiones lo hacemos complicado. Nada más la espera. En ella reflexionamos y aprendemos de la paciencia. Vaya con ella una introspectiva sobre el común de los sentidos. Hay ese sentido cuando se incluye o explica un sentimiento común perteneciente o extendido a varios. Mas se extiende y explica que un sentimiento de afecto, ternura o deseo puede comúnmente pertenecer y ser extendido a varios sin clase ni distinción.
sin estereotipos. O sea que del sentido común de haberse nacido libre de elegir o decidir sobre dónde poder incluir por siempre cada sentimiento perteneciente a, si manda el corazón, da sin ver con quién ni a quién. No existe la relación perfecta. Existe la fórmula perfecta para adoptar en cada relación. Saber interpretarla es la clave. Así sea con lo que hemos denominado ruiseñor. Excelente criterio me apunta mi hermano Federico. Y al mencionar una película que forma parte del compendio de películas obligadas a ver, para entender y recordar que el cine, bien dirigido, lógicamente es un arte. Por ello, y con razón, ocupa el 7º lugar. La interpretación de Gregory Peck en esa película es brillante y su merecido Oscar lo afirma. Los recuerdos no son más que unos instantes esfumados en segundos. De los recuerdos siempre nos quedará el reencuentro para hacer valer el mejor extracto de esos instantes esfumados. Sobrevivirá aquello que, aun siendo útil, terminará también por ser recuerdo. Luego, ¿qué hacemos con el trastero de los recuerdos? ¿Puede significar o ser esa fase preliminar antes de? Todos aquellos bultos apretados como si de latas en conserva se tratara, y nunca mejor dicho. ¿Bajo qué coste? Todo cuesta, incluso el almacenar para desalmacenar, lo que se fumará en un segundo. Las cosas no cuestan tanto decirlas como hacerlas, pero ¿y sostenerlas? ¿Acaso no cuestan más que decirlas o hacerlas? El trastero no es más que la justa medida de lo apegado que estamos a los recuerdos. A mayor trastero, mayor apego. El cúmulo de polvo unido al tiempo de reserva nos dará el exacto valor añejado de lo que ya no se sostiene en cada presente, y al instante ya será distinto. Entre antes nos deshacemos, antes encontraremos nuevos huecos a cubrir que nos demostrarán en el paso del tiempo de que todo pasado lleva consigo su historia. Y la historia está para hacer de ella precisamente eso, historia. Y es al fin como se sació lo que ya parecía una calle ciega. Se podrá precintar aquello que no se desea nos roben en el interior, que si no somos capaces de atender a nuestra propia llamada, en robo se queda. La brusquedad que se manifieste afuera es la respuesta que se recibe adentro. A veces lo mejor es que ocurra lo contrario de lo que debe suceder. No conocemos lo que existe detrás de una persona con una historia. Pues no es lo que nos dicen, sino el contenido de lo que nos dicen para determinar lo que interiorizamos. Todo mensaje tiene algo que enseñar. Nuestra será la capacidad para aprender de ello. Con todo se hace necesario contar. La virtud de quien advierte nos ayuda a comprender mejor las situaciones absurdas. Cuando nos damos por vencidos, no preocupas a las preocupaciones, te derrotas antes de tiempo. Solo con mirar en la profundidad de nuestro interior se podrá humanizar, entender el perdón hacia los demás. Su intuición no siempre fue certera, pero su certeza intuitiva nunca lo decepcionó.
en el caso de Baltasar Gracián, sea el amigable trato, escuela de erudición y la conversación, enseñanza culta, un hacer de los amigos maestros, penetrando el útil de aprender con el gusto de conservar. O de lo contrario, hacer como nos sugiere el escritor peruano Sergio Bambarén, escuchar la voz de nuestro corazón y seguir nuestro destino a través de la música del silencio. Y mejor si es desde la isla de Huañape, donde los pájaros sobrevuelan la isla, los delfines se deslizan entre las olas y el silencio que su padre le ha enseñado a amar como a la música y a su propia vida al manifestar el ilimitado potencial que se halla en nuestro interior. Muy buena pinta la historia que nos narra el autor en esa apasionante novela La música del silencio. Cuando te metes en el agua y la ola se te viene encima, no es problema de la ola, sino de uno mismo en el momento en que decidió meterse en el agua. Es cuestión de criterio, cada cual acarrea lo suyo desde la óptica que se escoja para ver. No dura eternamente el agua del florero que sostiene las flores, sin que antes no se pudra. Eso no significa que las flores sean feas, se marchiten o el agua se termine por desprender un olor que nos advierte de la necesidad de un cambio. Todo lo que sube a Dios en oración baja luego a la tierra en bendición. Una frase anónima. La oración en sí misma es purificadora y renovadora. Cuando no se siente como tal, es lo más parecido a ese loro que habla, llama la atención, pero no cambia absolutamente nada. No es casual que tras un borrón siempre se haya escrito algo nuevo. Puede incluso que ese espacio termine por quedarse en blanco, pero tampoco recuerdo de ninguna ocasión en la que tras un borrón no haya quedado alguna huella. Sea con borrón o sin él, lo verdaderamente importante es que Dios te ha cogido escribiendo. Y siempre que se escriba habrá algo que contar, antes, después, antes, durante y después de. Lo mejor lo propondrá el tiempo. Único criterio de verdad. No hay belleza sin ayuda ni perfección que no parezca bárbara sin el realce del artificio. A lo malo socorre y lo bueno lo perfecciona. Baltasar Gracián. En un barco en el que todos reman, la ausencia de uno es la fuerza de todo. Yo creo que en materia de comunicación no existe no existe nadie que antes de aprender a escuchar para entender, lo haga para contestar. Pues unido a la capacidad de comprensión va la paciencia. En la mayoría de las veces creemos saber lo que nos están diciendo y no prestamos toda la atención requerida porque intentamos componer en nuestra mente el puzzle que nuestro locutor nos está confeccionando. Y claro, cada cual tiene su propio puzzle y forma de componer. Se gana más escuchando que contestando. Así que si se nos pide contestar u opinar, simplemente escucha. Las palabras suelen tener su retorno y aquello que se nos dijo es el mejor apunte para recuerdo. Habitualmente el que habla no se oye y tiende a olvidar sus propias palabras. Cuestión de tomar nota. Era cuestión de tiempo y propósito. Lo que nunca volvió fue el tiempo.
Se había encendido la alarma, una pérdida de agua inundaba el recinto, nada que, pasada una semana, no alcanzara solución. Una letra en una palabra lo puede cambiar absolutamente todo. Poco es lo que queda por escribir sobre el amor, pero es que en el amor no existen límites. Uno pone la medida y así de grande lo quieras, de grande lo tendrás. Solo es cuestión de quererlo. El tiempo es ya mismo. Comienza con uno, el amor es magnético. Así te ames, te amarán. Los viajes nunca se hacen en balde, de todo se extraen enseñanza. Aunque las cosas no siempre ocurran como uno las piensa. Por supuesto que en el viaje nadie quiere ser débil, entonces buscamos cómo parecer fuerte. Unos usan el poder de las emociones para manipular a otros, en ocasiones la fuerza de la personalidad para controlar y dominar, e incluso algunos usan el intelecto para intimidar. Aunque estas cosas parecen nuestra fortaleza, no dejan de ser más que signos de debilidad. Cuando somos realmente fuertes tenemos la virtud y el valor para admitir nuestras limitaciones y reconocer nuestra dependencia. La fortaleza se perfecciona en la debilidad. Si realmente consideramos que necesitamos cambios verdaderos en nuestras vidas, hay que mantenerse firmes en los propósitos. Cada cual decide qué y cuáles, pero siempre con un denominador común: reconocer nuestros límites y transmutarlos en virtudes. En el pasado a alguien que hablaba consigo mismo se le consideraba un demente. Hoy se recomienda como alternativa saludable hablar con uno mismo y escuchar la voz interna. Tarea nada fácil en una sociedad orientada hacia el exterior. Es por ello que no podemos quedarnos en la superficie de las cosas, en el banal mundo de las apariencias. Hemos de enraizar e ir hasta lo más profundo. Entendemos que a menudo al lobo le encanta disfrazarse con piel de cordero. Ahí donde se levantan las falsas esperanzas, anidan los resentimientos. Por tanto, es en la humildad que aprendemos a perdonar todo. Y es en el amor a todas las situaciones donde reside la magia de nuestro crecimiento interno. Las puertas del corazón podrán estar abiertas como cerradas, nunca sin esconder su luz. Las puertas del corazón podrán estar abiertas como cerradas, nunca sin esconder su luz. En las palabras de mi amada Ingrid: por la endija de tu corazón puedo ver la luz que llevas dentro. No dejes que se te apague el quinqué. No dejes que te apaguen el quinqué. Las cosas muchas veces no son como uno las programa. De ahí que todos podamos objetar de diferentes formas las acciones de los demás. Nadie es capaz de imaginarse lo que el otro puede hacer de bien para sostener el justo equilibrio de las cosas. Aunque para todo existe la capacidad de decidir giros, cambios que nos guíen en otra dirección, uno está en el mismo derecho de aguantar, esperar o soportar. Cuando realmente se desea algo, se actúa sin dilación. Todo ese tiempo que gastamos responsabilizando al otro es tiempo y energía gastada que ya no vuelve. La fuerza está en el ahora. El mensaje nos ayuda a la acción y a responder. Nos podemos quedar impasibles. No nos corresponde juzgar sobre lo que consideramos verdad porque es erróneo. Cuando la sangre lleva camino
de saldarse con sangre, el miedo se hace con la desesperación y se equivoca lamentando el exterminio. No es imposible abandonarse en un pensamiento que nos persigue constantemente. No es menos fácil dejarse atrapar por él. Cuando ello ocurre, se ha de hacer un sobreesfuerzo para superarlo. Las situaciones también nos ayudan para que sea propicio o no. No se dio por aludido, ni tan siquiera preguntó. Hacerse el despistado le daba buenos réditos saludables. Quizás sea esta la forma más saludable de hacernos los despistados con nosotros mismos. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer, pero de alguna manera lo que hacemos se termina haciendo acorde a cómo los demás estén. Cuando nos negamos a caminar por influencia del dolor, será el propio dolor quien termine por regir su influencia en nuestras vidas. El hermetismo es una condición que no nos deja evolucionar en aras de serle fiel a nuestros hábitos y costumbres. Un engaño mental que nos imponemos con tasas de encarcelamiento psicológico. Las cosas, cuando las tienes que cambiar o invertir el rumbo, se cambian. No es bueno verse sujeto a algo como si no hubiera más ocasión para hacer lo que hacemos por costumbre. Si bien no deja de ser menos cierto, hay determinadas cosas que por el bien de nuestra alma no deben cambiar. Todo va al mismo lugar, la diferencia estará en cómo se llegue sin haber perdido el equilibrio. No es casual que nos hayan diseñado con 5 dedos en cada mano, cada cual con su función. Cierto es que pueden levantar un peso con un solo dedo de una mano, pero cuando éste decide echar del resto de la mano, la diferencia lógicamente se nota. Hay cosas que no se pueden trabajar en equipo, como son los valores y virtudes personales. Y hay otras que, si no las compartes, ellas por sí mismas se convierten en obsoletas. Vivimos, aprendemos y crecemos en equipo. El que camina solo se queda al final del camino. La soledad es solo para cuando llegamos y nos vamos. Entre medias estarán los que cuando se vayan no te dejarán solo. Con los pensamientos es bueno mantener una actitud de vigilancia. Vienen a ser como nuestros mapas cartográficos. Es muy probable que si en alta mar se nos extravían, corramos el riesgo de perdernos. Hoy los avances tecnológicos los subsanan casi todo, pero tampoco son infalibles. Mejor cuidar de nuestros pensamientos, mapas cartográficos, que dejarlo todo en la confianza de nuestros impulsos. Si nos traicionan, sabemos dónde acudir. Si se ha estado esperando por dinero, no se puede retrasar una espera por ahorrar de ese mismo dinero. Y es que las oportunidades nos pueden esquivar por esa misma razón. Claro que como principio la idea deba de ser el economizar, pero toda situación es concreta. Como diría un viejo ideólogo, un árbol no nos puede impedir ver el bosque. Estirar una espera gratuitamente cuando tanto se ha estado esperando es como querer mojar sobre mojado. Por mucho que se quiera, no cumple objetivo. Luego, cuando por fin te percatas del asunto, te das cuenta de cuántos detalles se quedaban en el tintero, solo por el hecho de querer ahorrar y por consiguiente alargar una espera. De ahí el viejo refranero que dice: lo más barato siempre sale caro.
Y es que detrás de lo barato siempre hay algo que a simple vista no se ve o no queremos ver. Lo que hipotéticamente es más costoso habla por sí solo y requiere de mayor información justificarlo. Todo hecho lleva consigo su contrario y detrás de cada cuadro hay todo un mundo que a primera vista no se ve. Me gusta una poesía persa que dice: del amor venimos, con él fuimos creados. Así al amor tendemos y estamos consagrados. Gracias, Señor, por este nuevo día que me permite verle la luz al sol. A veces no se sabe muy bien si nuestro mensaje no llega o más bien no debe de llegar. En cualquiera de los casos, hay que dejar pasar el tiempo y que sea este quien mejor nos lo explique. Hay personas que son capaces de ver o intuir dónde se encuentra la oportunidad y otros que la dejan pasar sin más. Las cosas se hacen sin más, sin esperar nada a cambio. Ni siquiera la confianza, porque el primer traicionado será uno mismo. Uno identifica el lugar donde debe estar cuando observa que ninguna de sus piezas termina por encajar en el puzzle. ¿Dónde no debe estar? Será lo mismo, pero al revés. Cuando no se encaja en un determinado lugar, se nos está invitando directamente a movernos, o en su defecto a asumir la responsabilidad en caso de no hacerlo. Las cosas habían quedado claras, aunque el reparto de cartas nunca era igual. Tampoco importó, su as no estaba entre ellas. Nada merece más la pena que la vida contigo mismo. Si no, por sí o por no, pregúntatelo al oído. La mayor prisión que existe en este mundo está en nuestra cabeza y se llama miedo. Se suele confundir dicha prisión con una sala de pensamiento denominada prudencia. Y es que no existe para la prudencia mayor enemigo que el miedo. El miedo suele congelar, retener, paralizar y entorpecer todo lo que coja por delante. La prudencia, en cambio, nos permite arrancar desde la perspectiva. Suele ver en cada acción una o varias posibilidades de actuación, pero nunca paralizará nada sin un motivo aparente, real u objetivo. El mayor enemigo del miedo es la palabra. Nuestro subconsciente, de tanto escuchar, es que tengo miedo, termina por creer aquello o creer en ello y por consiguiente de hacer de nuestra persona un auténtico miedoso, a diestro y siniestro. Si sabes lo que hacer hoy, mejor hazlo. Mañana quizás tan solo sea un bonito día. El árbol que se cosecha no siempre da el fruto a quien lo siembra. Y quien siembra no repara en quien recogerá al final la cosecha. En el proceso siempre estará, para el sembrador, el disfrute de la evolución hasta alcanzar la cosecha. Lo mismo ocurre con los miedos. Si siembras miedo, recogerás pánico, porque eso es precisamente lo que se atraerá a nuestras vidas. Transformar el miedo en prudencia ha de ser nuestra ecuación a despejar. Podemos decir que el mundo está plagado de noticias a la carta. Puedes elegir cualquiera de ellas para desarrollar un tema. Mientras ellas ocurren, tú estás en una parte del mundo. La ojeas u opinas, pero nada más. En alguna ocasión te haces partícipe de alguna e incluso te comprometes de forma activa. Lo importante es si, llegado este momento del año, te has de tomar unas buenas vacaciones. Esas que sean capaces de permitirte desconectar de todo. Y casi que lo consigues,
pues siempre habrá alguna noticia pegajosa que te persigue durante las 24 horas del día. Y es que nos encantan las noticias, vivimos de ellas, aunque no nos guste. Te levantas por la mañana y llueve en tu pueblo, es pleno verano. A la cama, un calor que invita a pasar directamente por la ducha y la ropa a incrementar el barreño de la colada. Lo mejor del día es que estás en pleno verano, es agosto, y en agosto todo es diferente. La gente es más amable y no hay prisa. Dame una noticia que te la cuento. En agosto, que no me falten los helados, que me derrito. Me decía el pasado día una buena amiga, amparada en la frase de Gustavo Corredor Ortiz, sobre la idea de que la religión le quitó al ser humano el honor de ser el animal más inteligente, poderoso y libre, para convertirlo en el más estúpido, débil y manipulado. Que prefiere vivir la vida sin ninguna fe ante ninguna religión, pues de que tenía 13 años se había dado cuenta de que los dioses no lo inventaban las personas, y por ende toda creación científica en materia de sanidad ha sido obra del hombre y no de Dios ni de la religión o la propia oración. Bien, si nos remitimos a estas palabras de mi amiga, se puede citar más de 100 científicos en avances sanitarios que han dado luz al amparo de la fe. Es solo cuestión de percepción. La fe no está reñida con la ciencia. Se puede creer y ser científico, se puede no creer y ser científico. Uno no cree en Dios, pero Dios sí cree en nuestra humanidad, aunque haya de todo. Louis Pasteur, químico y bacteriológico francés, católico, fue el pionero de la microbiología moderna y desarrolló la vacuna contra la rabia. Alexander Fleming, científico británico católico, premio Nobel de Medicina en el año 45 por descubrir la penicilina. Santiago Ramón y Cajal, médico español católico, premio Nobel de Medicina en el año 1906 por sus estudios sobre el sistema nervioso. O Edward Jenner, descubridor de la vacuna contra la viruela o antivariólica, descrito por Charles Home como un hombre distanciado tanto del fanatismo como de la laxitud. Jenner era un cristiano anglicano que en su correspondencia personal se mostró como un hombre bastante espiritual, que consideraba que Dios lo había usado como un instrumento para ayudar a la humanidad. Esto se puede aceptar o no, disponemos de la libertad para elegir. Puedo decir que también he tenido mi periplo como agnóstico y muy apartado de todo lo que tuviera que ver con la fe. Se nos da por revelación. Necesitamos abrir el canal y dejarnos tocar el corazón. Si nos predisponemos con los ojos de lo que no se ve, siempre ocurre algo. De ahí que la comunidad de científicos también lo ponga en función de su luz interna. El premio Nobel de Medicina Alex Carrel, que más tarde, tras presenciar la curación de una paciente en Lourdes, Carrel, que era ateo, afirmó que la oración es una fuerza tan real como la rotación de la Tierra. Una emanación invisible del espíritu del hombre, que es la forma más poderosa que el hombre puede generar. Hoy la ciencia busca comprender su vínculo con el bienestar y la salud. Las investigaciones científicas se remontan al siglo XIX con un estudio conducido por Francis Galton, cuya intención era demostrar qué impacto podía tener la práctica de la oración sobre la longevidad de las personas. Desde entonces, el interés de la comunidad científica ha crecido y sigue haciéndolo. Muchos son los que buscan
probar lo que las tradiciones aseguran desde ya hace más de miles de años. La oración puede sanar. La oración puede sanar. Nada que uno quiera se puede quedar fuera de lo que se siente. Hay palabras que no se entienden porque la vemos o analizamos distinta de lo que se explica. Razones llevan todas, ninguna confunde, mas el origen siempre será el mismo. Cuando existe comprensión, todo se sana y cambia de manera constante. Nada puede permanecer distante si aquello que se defiende tiene sentido. Miles de circunstancias se pueden vivir, un solo denominador común, uno, con uno mismo, donde nadie nos puede robar el rumbo de nuestra vida como protagonista. Hay errores que son difíciles de borrar y subsanar. A nadie le gustaría ponerse en el lugar de nadie que haya vivido una situación muy compleja. Si hay una cosa es cierta, tomar el rumbo de nuestra vida, de nuevo, eso nadie nos lo podrá robar. Seguir adelante, nuestro testimonio puede ayudar también a otras personas a salir adelante. La vida no ha finalizado con esa situación compleja. Ha sido muy duro, pero siempre se podrá volver a rehacer. Todo comienza con un primer paso y este puede serlo. Te animo a seguir adelante y a hacer de tu vida una fortaleza para ayudar a otros. Todo se puede perdonar cuando se hace de corazón. Si las cosas nos vienen, es que aún no se ha culminado la sanación. Ya no esperaba el tiempo impaciente, el tiempo se había apoderado de él. En todo momento estamos decidiendo y la peor decisión que se puede tomar es no tomarla. Porque no tomarla en sí mismo ya es una decisión. Lo más irrelevante es si fue acertado o no. Fue la que tomaste y esa es con la que te tocó bailar. Puedes aprender con ella el baile o esperar a que éste se acabe y comience otro nuevo. Lo peor que se puede hacer es dejar el baile a media, pues nunca se sabrá cómo lo hubiera finalizado y quién sabe, quizás terminara por ser tu baile. Ciertamente de las decisiones nacen las experiencias y de las experiencias se evoluciona. A tenor de la imaginación que decía también otra amiga, qué manera de escribir, me vuelo la cabeza, Javier, entiendo, pero ¿cómo escribe? ¿Será una máquina electrónica o será que no puedo leer sin imaginar lo que leo? Mis respetos. Muchas gracias por el comentario, Beatriz. Cuando se lee se imagina y la imaginación vuela hasta donde decida volar. Para estar en la imaginación del lector hay que estar en su pellejo. No todos leemos como imaginamos de igual forma. Siempre también con todos mis respetos hacia usted. Sin lugar a dudas, el problema no es el conductor, ni del copiloto, ni el coche ni la carretera, ni el que va sobre la bici delante del coche. El problema es de la bici visibilidad. Toda moneda tiene dos caras y no siempre nos tocará cruz. Hagamos que el tiempo corra a nuestro favor. Cierto es que la imaginación es un prado abierto, un horizonte a la vista, montañas tras montañas. La imaginación la puedes llevar allí hasta donde tu mente alcance. Es flexible y la puedes acomodar. No es certera, aunque sí intuitiva. En definitiva, una herramienta de la cual no podemos deshacernos porque desde que desarrollamos la conciencia sobre ella, nos llevó hasta donde estamos hoy. Puestos a usarla, será cuestión de hacerlo de la mejor forma constructiva y sin límites, para el bien y el desarrollo personal y colectivo. Cuando yo imagino, me confabulo con el mundo y en esa medida el propio mundo
me imagina a mí. Somos frutos de la imaginación, de ahí que nos haga infinito su poder. John Moore. No existe mayor desgaste de energía que centrar toda nuestra atención en el que consideramos puede ser nuestro adversario. Al final, cada cual por cada cual tendrá que andar solo, y es entonces donde realmente se empieza a ver dónde nace nuestro verdadero adversario. Te descubres al tiempo que conviertes tus limitaciones en virtudes, tus virtudes en logros y tus logros en éxitos contigo mismo. A partir de ese momento es que comienzas a construir sendas imparables que te llevarán hasta donde te propongas. El límite será uno con uno mismo. Cuando existe verdadera fe en nuestro interior, las pruebas carecen de sentido, pues van dentro del propio paquete de la fe. Para entenderse con la fe, solo se necesita de un diálogo intenso y constante con nuestro interior, más allá de donde nuestra razón alcanza. La razón tiende a perderse en las pruebas, busca de forma permanente esas señales que nos confirmen, señales que para la razón nunca llegan, pues es la razón en sí misma quien porta la propia prueba. Se podría decir entonces que vivimos las 24 horas del día con la prueba encima y no somos capaces de verla con los ojos del alma. Si al mirarte en el espejo no crees que llevas sobre tu cuerpo una espalda que soporta aquello que no eres capaz de ver, entonces necesitarás sí o sí unas manos de vidente que te ayuden a caminar sin palo de ciego. Una acción a tiempo nos puede ahorrar una pérdida infinita. Y es que lo más fácil como lo complicado es atreverse. Sentir que tus bronquios están cerrados y no toser es como querer ir a pie sobre la travesía, donde la travesía ha de ser el barco. Sentir que tus bronquios están cerrados y no toser es como querer ir a pie donde la travesía ha de ser en barco. Hay cosas que como las hojas del otoño caen por su propio peso. La razón de existir es igual a la felicidad como derecho, pues Dios no da a nadie que llega a este mundo la razón de ser como finalidad un ser de poca monta. Querer es desear y desear es querer, aun parezca venir como distintos actos de los sentidos. Cuando se desea se siente la atracción hacia algo que quieres y tan solo se necesita poner la voluntad para obtenerlo. Se podrá arrastrar una maleta por capricho, pero que no haya lamento si al abrirla se encuentra vacía. Si ese momento nos hace pensar, es entonces que según el destino y el medio de transporte, esa misma maleta llevará el peso exacto sin costo añadido. Cuando hay vida, hay luz, por pequeña que ésta sea o oscura sea la vida. No importa el tiempo o momento que los demás se tomen para responder. Lo que nunca hemos de perder de vista es la forma en que debemos corresponder nosotros. El resto llega solo como el tren a su hora. Hay cosas que son de puro sentido común, aunque el común de los sentidos algunos no lo entienden. A nadie le gusta andar por lugares contaminados, aun se lleven los medios necesarios para descontaminar. Ocurre que en ocasiones esos lugares ofrecen tremenda resistencia y es entonces cuando ese sentido común nos invita a tomar distancia. Lo mismo ocurre con las personas que se autotildan de complicadas o difíciles. Buscas y buscas formas y maneras de acercarte a ellas, pero a mayor acercamiento, mayor resistencia. Es a partir de ese momento que se impone tu salud y tomar distancia y alejarse
se convierte en el mejor antídoto. Cuando ya no se esté, es que se le echará en falta. Las cosas suelen ocurrir así. Nunca se sabe lo que un día puede cundir hasta que éste no se acaba y al día siguiente te percatas. El uso que le demos al mismo tiempo será individual, aunque lo vivamos en equipo. Si en medio nos tropezamos con el enojo ajeno, procura que ese no sea recíproco por nuestra parte, o en su defecto solo dure lo justo y lo necesario. Mantener el silencio porque nuestras expectativas no se cumplieron es como sostener un lenguaje de mudo que no lleva a ninguna parte, más que al desconsuelo y al agravio inoportuno. El dolor que genera un enojo no puede durar más de lo que dura una inyección intramuscular, donde el impacto no supera las milésimas de segundo. De lo contrario, estaríamos hablando de un hematoma, y eso lleva ya otro tipo de cura, más bien correspondida con el resentimiento. Uno nunca termina de aprender todo lo que ha venido a enseñar. Lo que acontece a veces de forma inexplicable en el presente ocurre porque ya tiene su acto reflejo en el futuro. En ocasiones, nuestro propio subconsciente así lo dispone, y en otras es la propia providencia quien lo determina. No se queda un cuchillo de forma fortuita sobre una mesa. De seguro alguien vendrá detrás y le dará su uso. Fluyamos con la vida, nuestra mejor maestra. Cuando se idealiza a la divinidad, se comete la torpeza de no verla en lo sencillo, cotidiano o en lo natural de las cosas. Si tú, siendo creador, fuiste humillado, ¿qué más puedo esperar yo siendo creado? Es la fuerza del Espíritu quien me empuja y me llama, me invita a despojarme del mundanal ruido, donde todo parece eterno y nada permanece. ¿Qué puede ser de la vida sin ti? ¿Qué es sino mera quimera sin sentido ni rumbo? Pienso que estoy lejos del pensamiento si no es contigo. Me consuelo quizás, mas prefiero consolarme de tu consuelo. Haces importante lo que no lo es y das vitalidad a lo que se empeña en permanecer muerto. Yo en ti y tú en todo. Sigues estando ahí, aunque no te vea. Puedo sentirte en el calor de tus manos, cuando me empujas en el desierto del silencio, me soplas al oído. Creo moverme, pero no alcanzo a hacerlo si me atormento. ¿Te hubiese seguido en el tiempo de tu tiempo? Pues tan fácil como sencillo pudo haber sido hoy como ayer. ¿Qué momento hubiese elegido? ¿En qué lugar me hubiera puesto? Amor tan grande he de sentir para poder sustituirte en tus clavos. ¿Me hubiese colocado tu corona de espina o mirar de frente al verdugo de tus látigos? Deseo reconocerte en cada fragmento de mi vida, verte donde parece que no estás. Anhelo tu capacidad de comprender y amar, pues me sería más fácil perdonar. ¿Qué más da si al final del camino tus manos estarán abiertas sin diferencia? ¿Quién soy yo para mancharla, para cambiar el destino? Pues no soy yo de mí, aunque pueda creerme que lo sea. Si agacho la cabeza, que sea para entender que mi vida pende de tus manos. Si tú, siendo creador, fuiste humillado, ¿qué más puedo esperar yo siendo creado? Si tú, siendo creador, fuiste humillado, ¿qué más puedo esperar yo siendo creado? Bueno, y hasta aquí una reflexión más, en esta ocasión un poquito más tarde, pero bueno, lo importante es en el momento en que se haya podido compartir. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por compartir.
Y espero que, como en anteriores reflexiones, hayan encontrado aquí un camino, una señal, algo que les pueda ayudar, les pueda iluminar, les pueda hacer la vida un poquito más sencilla. Bueno, pues les quiero mucho, les doy las gracias, sean felices y que disfruten de este precioso y maravilloso día. Bendito sea Dios. Gracias. Amén.